Nadie nos enseña a ser padres, pero qué padre poder aprender juntos. Estás escuchando Enséñame a crecer, episodio 5. Afrontando el nacimiento de un hijo con discapacidad, un duelo necesario. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y es para mí un placer poder llegar a ustedes a través de este podcast. Mi objetivo es empoderar a mamás, papás, maestras, maestros y a todas aquellas personas que deseen aprender a través de acciones, sugerencias y estrategias aplicables en el día a día que les permitan acompañar a sus hijos o alumnos en el fascinante viaje por su aprendizaje, porque la meta final es lograr su autonomía. El nacimiento de un hijo o una hija en la familia representa en la mayoría de los casos un acontecimiento deseado, capaz de generar alegría, proyectos, planes a corto, mediano y largo plazo, expectativas y un sinnúmero de emociones. En México, como en muchos otros países, culturalmente se nos enseña que cuando crecemos hay que casarnos. Y una vez que nos hemos casado o elegido vivir en pareja con alguien, lo esperado es que se decida incrementar la familia con la llegada de uno o más hijos. Si bien muchas de estas costumbres han cambiado y hoy en día no todas las parejas optan por ejercer la maternidad y paternidad, es innegable que en gran parte de la población esto sigue siendo una generalidad. Y muy seguramente si estás escuchando este episodio, eres mamá o papá, o has tenido bajo tu cuidado la crianza de un niño o niña, y sabes por lo tanto lo que representó su llegada a tu hogar. Más allá de los sentimientos de alegría, sabrás que tener a tu cuidado a un bebé implica responsabilidades, compromiso, tiempo, dedicación y aprendizaje. Es común pensar que cuando una mujer elige embarazarse es porque cuenta con el apoyo afectivo, social y económico de su pareja, que es por lo tanto una elección consciente, planeada y deseada por ambas partes, y que por lo tanto cada una de estas partes conoce sus responsabilidades y habrá de asumirlas desde el primer momento. No obstante, sabemos que esto no siempre sucede así. Y para muestra, basta echar un vistazo a las estadísticas de embarazos en adolescentes, a los datos que revelan la gran cantidad de madres solteras y padres solteros que, aunque en menor cantidad, también han comenzado a incrementar. Y si bien sabemos que desde siempre han existido un sinnúmero de realidades diversas de cómo llega un bebé a este mundo, hoy nos centraremos en dos de ellas. La primera, y de manera breve, en la llegada de un bebé a una familia, pensando en las condiciones más óptimas tanto de los padres como del propio bebé, lo que implica social y culturalmente. Y la segunda, en la llegada de un bebé con discapacidad u otra condición, y cómo impacta en la calidad de vida de la familia, pero sobre todo del propio niño o niña. Comencemos pues. Independientemente de si el embarazo fue planeado o no, pensemos que en la mayoría de los casos, aun cuando no se planeó apropiadamente, la noticia de saber que se convertirán en padres es un generador de alegría. Habrá una mezcla de emoción y ansiedad por la espera. Los padres comienzan a formular expectativas sobre cómo será ese bebé. ¿Será niño o niña? ¿A quién se va a parecer físicamente? ¿Qué nombre le vamos a poner? ¿Qué gustos y aficiones nos gustaría que heredara de la cultura familiar? Entre muchas otras preguntas. En México, aún en pleno siglo XXI, es común en muchos contextos, ya sea rurales o urbanos, observar cómo todavía existe cierto arraigo a costumbres y tradiciones que se aceptan sin cuestionarlas. Por ejemplo, hay familias donde todavía se valora y se espera que el primer hijo sea varón y que se llame como el padre,
que a su vez heredó el nombre de sus antecesores. De ser posible, que herede los mismos gustos, creencias religiosas, ideología política, preferencias deportivas y hasta el oficio o profesión. Hay familias donde aún se acostumbra a educar a las hijas para casarse y ser buenas esposas. Y aunque afortunadamente también hoy en día hay más familias que realizan una crianza con equidad de género, todavía podemos ver una variedad de expectativas en cada familia. Tener un hijo o hija sano es para las familias una gran ventaja, pues entre las muchas preocupaciones que puede generarles, aunado a los cambios en sus rutinas, la economía y actividades, saber que ese niño cuenta con un estado óptimo de salud es lo esperado por todos. En general, esto permitirá a la familia ocuparse única y exclusivamente de su crianza. Así, por ejemplo, si la mamá también laboraba fuera de casa, una vez pasado el periodo marcado por ley, podrá reincorporarse a su vida laboral y garantizar que su bebé pueda permanecer quizá en una guardería o al cuidado de un tercero. Incluso si la mamá es ama de casa, sabe que puede ocuparse del bebé a la par que se adapta nuevamente a retomar las distintas labores del hogar. Sin embargo, no siempre sucede así. Lo cierto es que tanto mamá como papá se generan expectativas sobre lo que su niño o niña será una vez que haya nacido y forme parte de la familia. Y hay una expectativa en general que todos comparten e incluso expresan cuando les preguntan: ¿y tú qué prefieres, niño o niña? Es muy común escuchar la frase: lo que sea, mientras venga sano. Pero, ¿y si ese bebé no cubre las expectativas que nos formamos? ¿Y si ese bebé no nace sano? ¿Y si su llegada a la familia, más que una alegría, trae dolor, rabia, miedo, incertidumbre y problemas? ¿Eso lo hace menos valioso? ¿Eso nos convierte en malos padres? En los 19 años que llevo laborando en educación especial, he observado cómo las educadoras de repente se sienten frustradas al ver el escaso o nulo apoyo que los padres dan a sus hijos, prioritariamente cuando el niño o niña presenta una condición de discapacidad o trastorno del neurodesarrollo. Y algo que he aprendido y que comúnmente suelo responderles a las maestras cuando me preguntan ¿qué más puedo hacer para que se involucre la familia?, es formularles 2 preguntas más. La primera: maestra, ¿usted sabe lo que la llegada de ese niño o niña representó para la familia? Y la segunda: ¿cómo cree que la familia afrontó el duelo ante el nacimiento de su hijo o hija con discapacidad? No todos los nacimientos representan un suceso feliz. Más aún, la gran mayoría de los padres ni siquiera sabe que ante el nacimiento de un hijo con discapacidad u otra condición es indispensable atravesar por un duelo y que esto debe hacerse en su mayoría en compañía de un especialista. Solemos pensar que cuando alguien se encuentra en duelo, esto ocurre por la pérdida de un ser querido. Muy probablemente lo asociamos a un fallecimiento, pero por definición, un duelo se afronta ante una pérdida. Entonces, ¿qué perdemos con la llegada de un hijo con discapacidad u otra condición a la familia? Pues precisamente una o muchas expectativas. Ese cúmulo de ideales de lo que quizá en nuestra mente fantaseamos sobre la llegada de ese bebé, de su apariencia física, de sus aptitudes y capacidad en lo intelectual, lo motriz, lo visual, lo social, etc. De las actividades que planeamos realizar con él o ella en diferentes etapas de la vida e incluso de la expectativa normalizada de nuestro grupo cercano como familiares y amigos. Se suelen expresar ideas como: ojalá herede los ojos de su mamá, tal vez herede la estatura de su abuelo, pero nadie anhela ni expresa frases como: ojalá y presente discapacidad,
Ojalá tenga dificultad para aprender o para escuchar. Lógicamente, todos esperaríamos que un niño o niña nazca en óptimas condiciones de salud, en especial si se planeó, si se tuvo un seguimiento médico puntual del embarazo, si en la familia no hay antecedentes de enfermedad o discapacidad. Pero aún hoy en día, con todos los avances científicos, la genética sigue teniendo la última palabra, porque aún con todos los cuidados antes mencionados, la más mínima alteración puede producir un resultado distinto. Es por ello que ante el nacimiento de un hijo o hija con discapacidad es perfectamente esperado que los padres atraviesen por un estado de shock que de un momento a otro cambia sus expectativas. A veces, una discapacidad, una malformación o una alteración significativa en el desarrollo del bebé puede ser detectada a tiempo, pero en otros casos no. Es hasta que el bebé llega a este mundo que el médico se percata de la situación y debe dar a conocer a la familia la noticia. Sabemos también, como ya lo mencionamos en otro episodio, que la discapacidad puede ocurrir de un momento a otro. Y quizá todo marchó bien en el embarazo. Y es en el momento del parto cuando surge alguna dificultad que puede ocasionar discapacidad u otra condición. Una vez que el médico sospeche o confirme la sospecha, es importante que la familia se permita atravesar por el duelo y lo ideal sería que lo hiciera en compañía de un especialista, ya sea un psicólogo, un tanatólogo o un psiquiatra. Desafortunadamente, en nuestro país todavía hay muchos estigmas alrededor de los profesionales de la salud mental. Si bien es más común escuchar los dos primeros, todavía hay quienes se aterran al escuchar la palabra psiquiatra o inmediatamente lo asocian a estar locos. Para procurar un desarrollo óptimo y armónico de nuestro bebé, es indispensable que los padres gocen de buena salud y eso incluye la salud mental. Imaginemos por un momento la posición de unos padres que anhelaban la llegada de su hijo o hija. Tomaron todas las medidas necesarias para garantizar un bebé sano. Hubo cuidados y atención médica, pero al momento del parto se les da a conocer que el bebé no respiró, que hubo sufrimiento fetal, que se utilizó forceps y se lesionó la cadera, que su niño nació con una condición poco frecuente y poco estudiada, o que en apariencia parecía un bebé sano y unos meses después nos percatamos que su desarrollo parece ir en retroceso o haberse estancado. Evidentemente, tanto para mamá como para papá, esto implicará un cúmulo de emociones que pueden llegar a rebasarlos, a paralizarlos y no saber qué hacer porque eso no es lo que esperaban. Y también existen muchas otras variables que pueden afectar, como ser padres primerizos, ser el primer hijo que nace con una discapacidad o condición cuando los embarazos previos llegaron a término y sin ninguna complicación, no tener conocimiento sobre antecedentes de enfermedades o discapacidad en la familia, tener prejuicios sobre discapacidad u otras condiciones o sobre las personas con discapacidad en general. En algunos casos, el nivel educativo de los padres, ya sea alto o bajo, puede complicar la situación. No cumplir las expectativas familiares y sociales y la propia capacidad de resiliencia de los padres, entre muchos otros. Como señalé previamente, en un gran porcentaje de casos es el médico responsable del parto quien, tras la valoración realizada al bebé, determina la condición de salud. Recordemos que en los primeros minutos se aplica el APGAR para medir actividad cardíaca, respiración, reflejos, tono muscular y el color de piel. Esta información permite saber si el bebé se encuentra en óptimas condiciones, si requiere de cuidados intensivos o de una valoración más específica para descartar o corroborar un diagnóstico. Una vez que los padres son notificados, comienza el shock y de ahí será necesario transitar por el duelo, es decir, atravesar de la negación a la aceptación. Y aquí quisiera enfatizar 3 puntos. El primero, que el duelo es un proceso único e individual, por lo que cada individuo lo transitará de forma distinta.
Culturalmente se piensa que la madre lo sufre más porque es quien llevó al bebé en el vientre, pero el dolor no puede medirse por una cuestión de género. El segundo aspecto es que ningún proceso es lineal. Cuando estamos en duelo podemos transitar de una etapa a otra, regresar o estancarnos en una de ellas por mucho tiempo. Esto dependerá de las capacidades con las que cuenta la persona para afrontar el cambio, el dolor, el sufrimiento y de los recursos que utilice a su alrededor precisamente para poder sobrellevarlo. Y en tercer lugar, reconocer que aceptar no es lo mismo que resignarse y que afrontar no es lo mismo que superar. Cuando nosotros aceptamos, somos capaces de reconocer la realidad y las implicaciones y a partir de ello tomar decisiones. Si me resigno, lo más común es que piense que es una situación que así nos tocó y que no hay nada que hacer. Y no podemos decir que se supera porque finalmente es una situación con la que tendremos que aprender a vivir de ahora en adelante, por lo que regularmente se dice que se afronta. Entonces, este proceso será diferente para cada una de las personas que atraviesen o no por él. De acuerdo con el autor que elijamos, cada uno nos hablará de distintos tipos de duelo, de que pueden ser divididas en 2, en 3 o más etapas, que el duelo, entre comillas sano, no debiera durar más de 1 año o 2, que una vez que se ha recibido apoyo ya no debiéramos llorar o dolernos de lo sucedido, que para poder afrontar el duelo forzosamente se debe recurrir a algún especialista. Sin embargo, no aplica para todos los casos. Recordemos que cada individuo lo afrontará desde sus propios recursos. Sin embargo, por cuestiones didácticas y para facilitar la comprensión, ocuparé las etapas que describe la doctora Elizabeth Kubler, quien es uno de los mayores referentes en este tema de duelo. Ella nos dice que transitaremos por la negación, el enojo o ira, la negociación y la depresión. Pueden estar presentes todas las etapas, puede ser que alguna persona no transite por todas y que no se presenten en ese mismo orden. Muy bien, en la primera etapa, que es la negación, al recibir la noticia que cambia por completo las expectativas, se recurre a este mecanismo de defensa. La mente, en el afán de mantener la cordura, por procesar la información recibida, se niega a aceptar aún ante la evidencia palpable u observable los hechos. En este momento pueden surgir ideas y pensamientos a través de expresiones como esto no es cierto. En mi familia nunca ha habido una persona con discapacidad. Necesitamos buscar otra opinión o simplemente optar por hacer de cuenta que no pasa nada y entonces se piensa que el problema desaparecerá. En la etapa de enojo o ira, la negación solo es un primer paso, pero al no poder permanecer ahí, más si la evidencia no lo permite, la persona suele atravesar por la rabia y el resentimiento como una manera de disfrazar su dolor. Aquí suele aparecer un sinfín de preguntas, entre las que podemos mencionar: ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mi hijo? Si no se procesa adecuadamente este sentir, suele suceder que ese enojo se desborda hacia otra persona u otras personas en acusaciones y culpabilización. Así, el padre puede culpar a la madre o viceversa, con comentarios como: seguro lo heredó del lado de tu familia. Es tu hijo, no mío, yo no lo quiero. En esta etapa suele suceder que cuando la emoción nos rebasa, si la pareja no era sólida o si ya venía arrastrando problemáticas, se dé la separación. Hasta hace algunos años era común pensar que quien abandonaba era siempre el padre. Hoy en día es más frecuente que al llegar al preescolar e indagar en la historia familiar de los niños, nos encontremos también que hay mamás que abandonan al sentirse rebasadas por la realidad. Y no se trata de juzgar o asombrarnos ante los hechos.
por muy empáticos que queramos ser, hay situaciones en las que es prácticamente imposible entender lo que orilló a esa mamá o a ese papá a abandonar. No lo justifico de modo alguno, pero como señalé antes, cada individuo posee o no recursos que lo ayudan a ser resiliente. Y si no los posee, es más probable que como mecanismo de defensa utilice la huida al no saber cómo lidiar con la situación. Definitivamente para quien se queda, la situación se vuelve más compleja, pues ahora no solo debe lidiar con el dolor y el duelo del nacimiento de un hijo con discapacidad, sino con el dolor y el duelo de verse solo en la crianza de ese hijo, tal vez sin fuente de empleo y sin el apoyo de otros a su alrededor. En esta etapa también influyen mucho las creencias religiosas que posee la familia. Recordaremos que en el episodio 2 les conté que a través de la historia se ha considerado que las personas con discapacidad o aquellos que salen fuera de lo normal eran vistos como un castigo divino. Y lamentablemente en muchas familias todavía siguen arraigadas estas ideas. La tercera etapa es la negociación. Aquí va muy ligada nuevamente a la ideología religiosa. Al no poder negar la realidad y al experimentar culpa por renegar de la vida o de Dios en la forma en que se conciba, la persona opta por suplicar o esperar a que mágica o milagrosamente la situación cambie. Se genera una sensación de estar soñando, de saber que en algún momento se va a despertar de una pesadilla y que la vida seguirá normal como la habíamos planeado. El problema es que aunque esto es nuevamente un mecanismo de defensa, para mantener la cordura, a veces el tiempo es valioso y se pierde la atención que ese niño o niña debió recibir desde su nacimiento, haciendo más complicado el día a día. Y la última etapa es la depresión. Si la persona no se ha permitido experimentar las emociones libremente, lo más probable es que llegue a esta etapa, donde el dolor es más intenso. Se pierde la esperanza, la persona se da cuenta que la vida no volverá a ser como antes, pero más aún se siente aterrada porque no sabe cómo habrá de ser la vida ahora. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe seguir? ¿Qué puede esperar a futuro en corto, mediano y largo plazo? En esta etapa el sentimiento de desolación lleva a los padres a sentir vergüenza, incluso por la condición de su hijo o hija. Los lleva al aislamiento y a no querer hablar, y justo es eso lo que más requieren. Pero no un habla común con cualquier persona, sino con la debida contención emocional otorgada por un especialista. El pensar en estas etapas quizá nos ayude a aproximarnos un poco a cómo les cambia la vida a los padres e incluso a los demás hijos si es que ya se tenían o se tienen después de la llegada de un bebé con discapacidad. Como ese delicado equilibrio entre la vida cotidiana se rompe y se afectan prácticamente todas las áreas de vida, porque no es solo la llegada del bebé, sino las afectaciones a todos los factores como el nivel económico de los padres, porque desafortunadamente en nuestro país, como en muchos otros, atender una discapacidad u otra condición pareciera un lujo. Si son derechohabientes o no de algún servicio de salud, pues sin duda alguna ese bebé requerirá de apoyos en diversos espacios, ya sea médicos o de rehabilitación. Su ubicación geográfica con respecto a los servicios médicos y de apoyo especializados, pues muchos de estos se ubican en la Ciudad de México y para quienes viven incluso en la zona metropolitana representan largos traslados y algunas problemáticas en el uso del transporte público. El tipo de discapacidad o condición y su severidad, porque evidentemente no es lo mismo atender a un niño con trastorno específico del lenguaje o con trastorno por déficit de atención que atender a un niño con discapacidad intelectual severa o con una parálisis cerebral que limita la movilidad de manera significativa. Los tiempos que debe destinar para acudir a valoraciones y tratamientos y si ello implica solicitar permisos laborales para poder asistir. ¿Quién de los padres lo hará o quién de ellos está en posibilidad de hacerlo? Quizá uno de ellos deba dejar el trabajo remunerado para dedicarse de tiempo completo a estas tareas. El tiempo que se dedica a atender las necesidades específicas de ese hijo, y si se tienen más hijos, es tiempo que se debe restar y dividir entre todos.
los espacios de escolarización con los que se cuenta y si estos poseen los servicios de apoyo de educación especial o si al menos en la escuela hay apertura a la inclusión educativa, la autonomía o la dependencia del niño o niña, dependiendo de su condición y de la severidad, y la estimulación que ha recibido. No es lo mismo cuando es hijo único o cuando hay más hijos en la familia, ya sea con o sin discapacidad. A veces implica repartir el tiempo entre las necesidades de cada uno. Se reduce o desaparecen los espacios y tiempos destinados como pareja y familia y solamente se destinan a la atención del niño que lo requiere, olvidando los espacios de recreación y ocio. Es evidente, una vez más, que resulta necesario para los padres atravesar el duelo de la mejor manera y en caso de ser necesario con el apoyo profesional debido, porque modificar toda una estructura tan compleja como la dinámica familiar y adaptarse a la nueva realidad no será sencillo. Quizá habrá actividades a las que sea más fácil adaptarse y otras en las que se requiera asesoría, la orientación y el acompañamiento, así como la información necesaria para saber a dónde y con quién acudir. Ahora, ¿qué pasa si como padres no nos damos la oportunidad de transitar este duelo? ¿Qué repercusiones puede tener en el niño o niña en cuestión a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué expectativa y calidad de vida estamos otorgando a ese niño o niña? ¿Y qué pasará con ese niño o niña cuando mamá y papá ya no estén? Trataré de dar algunas respuestas a estas preguntas. Bien, ¿qué pasa si como padres no nos damos la oportunidad de transitar este duelo? Cuando no nos damos la oportunidad de vivir el duelo y reprimimos nuestras emociones, ya sea por desconocimiento, porque el dolor nos rebasa, porque culturalmente aprendimos cosas como los hombres no lloran, al psicólogo o al psiquiatra solo van los locos, criar a los hijos es cosa de mujeres, lejos de encontrar soluciones en tiempo y forma, nos estamos generando enfermedad física y mental, desintegración familiar y, por supuesto, estamos privando de la debida atención médica, de rehabilitación y educativa a ese niño o niña, y con ello estamos vulnerando sus derechos humanos, pues le privamos de la oportunidad de aspirar a una mejor calidad de vida. ¿Qué repercusiones puede tener en el niño o niña en cuestión a corto, mediano y largo plazo? Bueno, pues negar la situación no va a cambiar la realidad. En el episodio 3, donde hablamos de los hitos del desarrollo, les comenté que los primeros años de vida resultan significativos para todos los niños, porque es en esta etapa donde se genera el mayor número de conexiones neuronales que permitirán aprendizajes y un óptimo funcionamiento para toda la vida. Y si bien también hoy en día sabemos que la plasticidad neuronal permite al cerebro seguir aprendiendo a lo largo de la vida e incluso modificar conexiones ante una lesión cerebral, jamás será lo mismo que comenzar con la atención en el momento exacto y con los especialistas y apoyos precisos para cada condición. Por ejemplo, en los casos de los niños con discapacidad auditiva, los especialistas recomiendan comenzar lo antes posible la valoración para saber si el niño o niña es o no candidato a recibir un implante coclear, en cuyo caso se recomienda hacerlo en los primeros años, y si no hay posibilidad de rescatar restos auditivos, los terapeutas recomiendan comenzar lo antes posible con la enseñanza de la lengua de señas mexicana como su lengua materna, es decir, comenzar como lo haríamos con un bebé que posee audición normal desde los primeros días y de la forma más natural posible. También encontramos casos de discapacidades severas o múltiples o de aquellas donde se presenta comorbilidad con otras patologías. Por ejemplo, en los niños con síndrome de Down, donde no solo está presente la discapacidad intelectual, sino que pueden presentar afectaciones cardíacas o de otro tipo que reducen la esperanza de vida si no se lleva un seguimiento detallado del paciente. A mediano plazo nos ocurre que al llegar al preescolar muchos de los padres ni siquiera señalan en el momento de la preinscripción que su niño o niña presenta discapacidad o alguna condición
Y esto se da por dos situaciones principalmente. La primera, porque tristemente en el momento del parto el médico tratante no les mencionó ninguna situación de riesgo o de discapacidad, o si la situación ocurrió relativamente posterior, jamás lo llevaron a una valoración con un especialista. Y la segunda, porque temen que al decirlo su hijo o hija sea rechazado. Cuando los niños son referidos a la USAER con una sospecha evidente de discapacidad u otra condición, ya han pasado por lo menos 3 años en casa. 3 años en lo que ese pequeño o pequeña no ha recibido la atención médica de rehabilitación y la estimulación necesaria para alcanzar la mínima autonomía posible. Esto, evidentemente, les coloca en desventaja y representa tanto para los padres, las educadoras y el personal de educación especial todo un reto, pues es necesario sensibilizar a la familia e informarles sobre los apoyos que de ellos requerimos a fin de eliminar o comenzar a disminuir las barreras para el aprendizaje que enfrenta su hijo. En los años que llevo de servicio he conocido mamás que al entrevistarlas me comentan: sí me dijo algo el médico, pero dijo que hasta que entré a la escuela se podría saber si tiene algo malo o no. Me dijeron que lo llevara a estimulación temprana, pero como en ese momento mi marido perdió el empleo, nos quedamos sin servicio médico. Mi cuñada me dijo que eso no es normal, que debería llevarlo a revisar, pero me da miedo que me digan que tiene algo malo. Dicen que a los niños hiperactivos los drogan para mantenerlos quietos. Me dijo el doctor que tenía síndrome de Down, pero que con el tiempo se le iba a quitar. Más allá del asombro que nuevamente nos puedan generar estas frases, nos deja ver dos situaciones. La primera, que hoy en día en algunos médicos, porque no puedo generalizar, sigue existiendo negligencia y desconocimiento, y que en algunos padres, en segundo lugar, no se ha transitado por el duelo y se hacen presentes mecanismos de defensa como la negación. Es importante que los papás, ante la más mínima sospecha, entren en contacto con los especialistas necesarios y conozcan la situación que está aconteciendo para poder seguir indagando y brindar la atención necesaria. Con respecto a la pregunta, ¿qué expectativa y calidad de vida estamos otorgando a este niño o niña? Independientemente de la discapacidad o de la condición que presenta, es innegable que requiere de apoyos y atención médica oportuna. Si bien, como señalé al inicio, se pierde el sentido de las expectativas que teníamos ante su llegada, en este momento es cuando necesitamos generar nuevas expectativas. Y para ello es necesario comenzar por conocer el diagnóstico, pero sobre todo las implicaciones que ello trae al respecto para poder tomar decisiones lo más acertadas posibles y saber a dónde acudir. Quizá mi hijo nació con una discapacidad motriz que le impide la movilidad de las extremidades inferiores. Quizá necesite utilizar silla de ruedas, pero intelectualmente no tiene ninguna limitación, por lo que es capaz de aprender y desenvolverse con autonomía en la mayoría de los aspectos de la vida diaria como cualquier otro niño. Tal vez los apoyos que precise sean médicos y el uso de ajustes arquitectónicos para facilitar el desplazamiento en una silla de ruedas. Quizá mi hijo nació con discapacidad intelectual severa asociada a síndrome de Down. En este sentido, necesitamos saber que una discapacidad es permanente, que requiere de apoyos médicos, que requiere de estimulación para que adquiera habilidades adaptativas y que tal vez requiera del apoyo permanente de un adulto para la realización de actividades de la vida cotidiana. Es importante que los padres conozcan al respecto de todo lo que implica la condición médica, educativa y social en torno a la discapacidad o condición que presenta su hijo, porque así podrán tener expectativas reales de lo que pueden esperar de él o ella, hasta dónde le pueden exigir en el desarrollo de sus capacidades y hasta dónde precisará de diferentes apoyos.
Finalmente, a la pregunta ¿qué pasará con ese niño o niña cuando mamá y papá ya no estén? Cuando entrevistamos a las mamás de estos niños, y digo mamás porque son en un 95% quienes acuden y atienden los aspectos escolares, es común oírlas expresar uno de sus más grandes temores a través de la siguiente pregunta. ¿Qué va a hacer de mi hijo o hija el día que yo ya no esté? E incluso, con lágrimas en los ojos, he escuchado a algunas mamás expresar con un terrible sentimiento de culpa la siguiente frase. Le pido a Dios que mi hijo se vaya primero, así cuando yo muera me iré tranquila sabiendo que no lo dejo solo. Sin embargo, nadie tiene la vida comprada. Ninguno de nosotros sabemos en qué momento vamos a morir. Es por ello que el mejor regalo que le pueden dar a un hijo o hija, independientemente de si tiene discapacidad, alguna condición o incluso si es un niño sano, es la autonomía, porque una persona autónoma es capaz de valerse por sí mismo. Cierto que todos necesitamos de todos para cubrir algunas necesidades básicas, pero a lo que me refiero, como lo digo siempre al comenzar cada episodio, la meta final es lograr su autonomía. Eso nos podrá dar cierta tranquilidad y certeza sobre el futuro y calidad de vida que les espera, aun cuando nosotros ya no estemos con ellos. Muy bien, pues después de haber desarrollado el tema, ahora pasemos a la parte práctica. ¿Qué podemos hacer ante la llegada de un hijo o hija con discapacidad? Y para esto dividiré las recomendaciones en 3 apartados. El primer apartado en recomendaciones para mamá y papá. El segundo apartado, recomendaciones para los demás miembros de la familia y la sociedad. Y finalmente, recomendaciones para las maestras y los maestros. Recomendaciones para mamá y papá. Date permiso de vivir tu duelo. Deja que tus emociones salgan. Llora, enójate, reniega, porque solo así podrás procesar tu sentir. No importa si no lo hiciste cuando tu hijo nació. Aunque eso hubiera sido lo ideal, todavía estás a tiempo, pues si durante los primeros años has permanecido estancado en alguna etapa del duelo, recuerda que más vale tarde que más tarde. Hay personas que cuentan con una enorme capacidad de resiliencia. Afrontan la adversidad de mejor manera. No digo que les sea fácil, pero por sus experiencias e historia de vida cuentan con la inteligencia emocional necesaria para adaptarse al cambio. Si tienes la fortuna de ser una de estas personas, afronta tu duelo con los recursos que dispones. Pero si eres una persona que por su historia de vida no tuvo la posibilidad de desarrollar la inteligencia emocional o crees que no eres tan resiliente, ten presente que la resiliencia se aprende. Busca ayuda profesional sin temor a sentirte juzgado. Tú y solo tú sabes con qué recursos internos y externos cuentas y si no los posees, tienes derecho a buscarlos por tu propio bien y el de tu hijo o hija. Cuestiona. Si el médico tratante te informa sobre la sospecha o la presencia de alguna discapacidad o condición de tu hijo o hija al momento del nacimiento, no te quedes con dudas. Pide que te informen a dónde debes acudir para dar continuidad en la atención de un posible diagnóstico. No pierdas tiempo. Si bien es tu derecho pedir una segunda opinión ante la evidencia como tal, busca apoyo psicológico y de manera simultánea busca dar la atención y el seguimiento a la situación de tu hijo. Involucra a tu pareja en el duelo y si tienes hijos, también será importante involucrarlos en lo posible considerando su edad y capacidad de entendimiento. No te aísles ni invalides el sentir de tu pareja o de tus familiares cercanos. Recuerda que el dolor no puede ser medido por nuestra edad, género o rol familiar. Cada uno lo vive de diferente manera. Ten presente que una discapacidad
o trastorno del neurodesarrollo requiere de la valoración de uno o de varios especialistas. En algunos casos, deberán ser referidos a un sinnúmero de especialidades hasta obtener un diagnóstico preciso. Un médico general, un pediatra, un psicólogo y un maestro no pueden brindarte un diagnóstico y menos a partir de la observación. Si bien la observación es una herramienta valiosa en estos casos, no es la única y no es suficiente. Estas figuras que te mencioné solo podemos emitir recomendaciones, señalar que observamos rasgos que pueden ser presuntivos, pero no tenemos en su mayoría, con excepción del psicólogo en algunos casos, los elementos ni la autoridad necesaria para emitir un diagnóstico. Ante la confirmación de una discapacidad, tu mejor herramienta es el conocimiento. Pregunta, investiga, lee, acude con profesionales de diferentes áreas, capacítate para saber qué es esa discapacidad, qué la ocasiona, qué implicaciones médicas, educativas y sociales trae consigo, a qué servicios debes llevar a tu hijo o hija, cómo puedes estimularlo desde el hogar, etc. Ser padre implica asumir la responsabilidad de seguir aprendiendo. Si no eres derechohabiente de algún servicio, busca asociaciones civiles o apoyo en fundaciones sin fines de lucro. Muchas veces estos espacios te podrán brindar ciertos apoyos o referirte a otros espacios. Casi todos realizan un estudio socioeconómico para poder ayudarte. Si a lo largo de la vida creciste con ideas erróneas o prejuicios sobre las personas con discapacidad, es importante que te informes, que deconstruyas esas ideas y que construyas otras actualizadas e incluyentes. Salvo ciertas excepciones como en las discapacidades múltiples y severas, la persona con discapacidad siempre poseerá fortalezas y en la medida de sus posibilidades es susceptible de mejorar si se le brindan los apoyos necesarios. Es importante que comprendas que el desconocimiento, los prejuicios y el rechazo todavía están muy arraigados en nuestra sociedad. Muy seguramente tú y tu hijo o hija con discapacidad los enfrentarán en diversas ocasiones y en diversos espacios. Hazle saber a tu hijo que una discapacidad o un trastorno no son motivos de vergüenza, pero que desafortunadamente todavía es necesario informar y concientizar a la sociedad. Y una forma de hacerlo es permitirte formar vínculos tanto con personas con discapacidad como con personas sin discapacidad, porque así podrán observar tus fortalezas por encima de tus limitaciones. A veces el rechazo puede venir de la misma familia, por lo que también será labor de los padres informar y sensibilizar a los familiares y amigos, hacerles saber que ni ustedes ni su hijo o hija están para cubrir sus expectativas. Si tienes más hijos y sobre todo si estos no presentan una discapacidad, es importante que los involucres, que ellos se percaten de los esfuerzos y de los aportes que cada uno puede hacer en favor de la persona con discapacidad y de la familia en general. En algunos niños se llegan a presentar emociones como celos o rechazo al observar que al hijo con discapacidad se le dedica mayor atención y tiempo. Permite que tu hijo se incorpore a una escuela regular, preferentemente que cuente con el servicio de USAER. Ahí te informarán si puedes recibir la atención adecuada o si bien es preferible que asistan a un centro de atención múltiple. Pero si la escuela no cuenta con servicio de educación especial, no te preocupes. Actualmente todas las escuelas tienen la obligación de recibir a los niños y niñas sin importar su condición. Esto en cumplimiento con el artículo 3 constitucional y con la Ley General de Educación vigente en todo el territorio nacional.
Los y las docentes tenemos el compromiso de promover escuelas inclusivas y de continuar nuestra actualización y preparación profesional. No sobreprotejas ni concibas a tu hijo o hija como un sujeto de caridad. Independientemente de su condición, reitero, la persona con discapacidad siempre posee fortalezas y está en posibilidad de aprender y adquirir cierto grado de autonomía. Por ello es importante que elimines de tu vocabulario ideas como pobrecito, no puede, no entiende, está chiquito. Para eso nos tiene a nosotros. Parte de la autonomía es una autoestima sólida. Recomendaciones para los demás miembros de la familia y sociedad. La llegada de un hijo con discapacidad a la familia es ya en sí un proceso doloroso. Ni los padres ni el niño están en obligación de cubrir tus expectativas. Seas abuela, abuelo, tío, primo, etc., la mejor forma en que puedes apoyar es siendo un recurso, no un obstáculo. Evita hacer comentarios hirientes que intenten encontrar culpables. Busca ayuda profesional si lo consideras necesario. Si de verdad quieres ser un apoyo para tus seres queridos, es necesario que encuentres óptimas condiciones para apoyarles. Aunque no seas el padre o la madre del niño en cuestión, es lógico que también enfrentes un duelo al respecto si el vínculo es estrecho. En especial, los abuelos pueden enfrentar dificultades para aceptar la situación. Acompaña desde el conocimiento y no desde el miedo. A veces solemos dar recomendaciones desde lo que una vecina nos contó o desde lo que nuestro propio temor nos genera. Quizá tememos que se burlen de nosotros por tener un familiar con cierta discapacidad o condición. Lo mejor que puedes hacer es informarte con los especialistas correctos. Así, si en algún momento estás en posibilidad de apoyar a los padres con el cuidado del niño o niña, será importante que sepas cómo tratarlo, qué debes hacer para no sobreprotegerlo y qué recomendaciones médicas se deben seguir en ciertas circunstancias. Cuando los niños y niñas llegan al preescolar y son referidos a la USAER, a veces nos enfrentamos a las barreras que generan otros miembros de la familia. Es común que la mamá o el papá expresen situaciones como: mi esposa y yo sí hacemos lo que nos recomiendan los médicos, pero mis papás o mis suegros lo sobreprotegen. Esto no ayuda en nada y es de suma importancia que todas las personas cercanas al niño o niña con discapacidad unan esfuerzos en su beneficio. Deconstruye tus creencias erróneas y prejuicios sobre las personas con discapacidad y contribuye a la creación de redes de apoyo. Expresa, dialoga e informa a otros, quizá tu círculo de amigos, sobre cómo lo han vivido en la familia, qué cambios han hecho, qué apoyos han recibido. Tu experiencia puede ser valiosa y muy útil para alguien que esté atravesando por circunstancias similares. Si eres hermano o hermana de un niño con discapacidad, involúcrate y apoya en la medida de tus posibilidades y hazle saber a tus padres lo que sientes. Está bien que sientas celos, pero debes encontrar formas saludables de gestionar tus emociones y es responsabilidad de tus padres apoyarte en ello. Recomendaciones para las maestras y los maestros. ¿Recuerdan las 2 preguntas que planteé al inicio del episodio? Bueno, si tú eres educadora o educador y consideras que la familia no te está apoyando lo necesario, pregúntate y pregúntale a la familia: ¿cómo ha vivido su proceso de duelo? ¿Qué tanto conoce sobre la discapacidad o condición de su hijo? Quizá no tengas la preparación como psicólogo, pero si puedes orientar a la familia, hazlo a partir de la información que te he brindado sobre lo importante que es acudir con un profesional de la salud mental. Si la familia te expresa que nunca recibió apoyo, al menos tendrás un panorama más amplio para entender por qué la familia no está aún en posibilidad de apoyar a su hijo o hija.
Si al preguntar sobre qué tanto sabe de la discapacidad o condición de su hijo o hija, la respuesta es nada o solo lo que me dijo el médico, esto también te dará una pauta para comprender que no poseen los recursos en cuanto a conocimiento para saber cómo apoyar. En mi experiencia, algo que he podido ver frecuentemente es que las educadoras damos por sentado lo que los padres deberían saber y hacer por sus hijos, al igual que he podido percatarme que en la gran mayoría de los casos los padres no apoyan, no porque no quieran hacerlo, sino porque nunca afrontaron el duelo, porque desconocen qué hacer, cómo hacerlo y con quién acudir. Es importante que les apoyes brindándole información y el conocimiento necesario. Si eres educadora o educador y es la primera vez que recibes a un niño o niña con alguna discapacidad u otra condición, es perfectamente esperado que te invadan emociones de miedo, angustia, frustración, entre otras. Si ya tienes varios años en servicio, probablemente todavía te formaste con las viejas ideas de segregación, pero si eres de reciente ingreso, probablemente tuviste en tu formación docente el acercamiento a ciertos temas sobre discapacidad, trastornos del neurodesarrollo, problemas en el aprendizaje e inclusión educativa. Esto tal vez no te sea suficiente, por lo que será importante que asumas el compromiso de seguirte actualizando. Independientemente de si en tu escuela cuentan con servicio de USAER o no, recuerda que por ley no podemos negar la atención a ningún niño o niña. Existen diversas opciones de capacitación. Los centros de maestros ofertan regularmente temas vinculados a la inclusión educativa. Tristemente, todavía existe una visión limitada al respecto. Muchos docentes todavía creen que estos temas solo competen al personal de educación especial. Desde la reforma anterior, los planes y programas de estudio ya están definidos bajo un enfoque inclusivo y en la diversidad entramos todos. Las plataformas Coursera, México X y Aprende.org de la Fundación Carlos Slim ofertan también temas de aproximación a la discapacidad, inclusión, atención a la primera infancia, entre otros, y están abiertas a todo el público con cursos en línea que puedes tomar desde un celular o una computadora a tu propio ritmo. Diversifica tu intervención docente. En muchos casos, los niños y niñas con alguna discapacidad, trastorno u otra condición solo precisan de apoyos diversificados. A veces, aspectos como la ubicación que le das a un alumno con trastorno por déficit de atención dentro del aula, que sea cercano al profesor, cercano a un alumno que le sirva como tutor, el darle indicaciones de forma individual, dividir las actividades en pequeñas tareas, permitirle que deambule por el salón mientras realiza una actividad, pueden contribuir significativamente a su aprendizaje. En otras ocasiones, graduar la dificultad de las actividades, utilizar material didáctico variado y de fácil manipulación, brindar mayor tiempo de respuesta, brindar mayores oportunidades para realizar una actividad, brindar oportunidades de satisfacción, pueden contribuir a mejorar el desempeño de un alumno con discapacidad intelectual. Realizar actividades que involucren los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, el trabajo en equipo, actividades que impliquen dialogar, investigar, moverse, jugar, bailar, explorar elementos del entorno, entre otras, pueden beneficiar a todos los alumnos, incluidas los niños y niñas con discapacidad u otra condición. Si en tu escuela cuentan con USAER, haz equipo con el personal de educación especial. Acércate con confianza a la docente de apoyo, a la docente de comunicación, a la psicóloga y a la trabajadora social y pide que desde sus respectivas funciones brinden a las familias, a los alumnos y a ti los apoyos necesarios. Hagan una verdadera triada entre educadora, personal de USAER y la familia en beneficio del alumno o alumna. Revisen periódicamente los avances y las dificultades o las áreas de oportunidad de cada agente involucrado.
Y finalmente, realicen acciones dirigidas a los alumnos y a la comunidad educativa para crear una cultura inclusiva. Permite que el niño con discapacidad y los demás alumnos convivan desde sus fortalezas. Evita sobreproteger o que los demás alumnos sobreprotejan a su compañero. Creo que nos hemos extendido bastante en este episodio, pero para mí es importante hacerles llegar esta información porque es un tema del que poco se habla y que genera múltiples repercusiones en el niño o niña con discapacidad y en sus familias. En posteriores episodios destinaré espacio a hablar propiamente sobre la definición de discapacidad, los tipos de discapacidad, los trastornos del neurodesarrollo y otras condiciones, así como sus implicaciones médicas, educativas y sociales, con la finalidad de que precisamente puedan tener mayores referentes al respecto. Para finalizar, sin importar si eres mamá, papá, familiar o docente, ante la pregunta ¿qué hago con un niño con discapacidad? Recuerda, conócelo, aliéntalo, apóyalo, atiéndelo, edúcalo, pero sobre todo aprende junto con él o ella. Estuviste escuchando Enséñame a crecer con Lisbeth Ángeles.